Queremos agradecer esta noche a Steven Reyes, magíster en Derechos Humanos y Derecho Penal, que nos acompaña esta noche para analizar la situación que atraviesa el país desde el punto de vista jurídico. Doctor, gracias por acompañarnos. Y queremos empezar un poco conversando con usted acerca de la decisión de declarar terroristas a los miembros de los grupos de delincuencia organizada que operan en el país y que tratan de imponer el miedo, el terror, el caos a nivel nacional. A propósito de lo ocurrido en el canal TC Televisión, los detenidos están siendo procesados por terrorismo y las sanciones podrían, dicen, según la Fiscalía, llegar hasta los 25 años. ¿En qué consiste el delito de terrorismo actualmente y cuál es la sanción hoy? Buenas noches. Sí, ¿qué tal? Gracias por la entrevista. A ver, el COI, nuestro Código Orgánico Integral Penal, pues tipifica el delito de terrorismo, indicando que comete terrorismo la persona que mantiene en estado de terror a la población o a un sector de ella, ¿no? Este delito se encuentra tipificado en el artículo 366 del COI y contiene una pena de 10 a 13 años. Si se ocasiona la muerte de una de las personas o de varias personas, pues la pena ahí sí sube a 22 a 26 años. Eso es lo que actualmente contempla la norma y de lo que se conoce se estaría hablando de realizar reformas para que la pena aumente a cantidades de hasta 25 años, un terrorismo, y en el caso de que se ocasione muerte a una persona, pues la pena aumente en ese sentido. Ok, es decir, los agravantes que se consideren, ¿hasta cuánto puede determinar? ¿Hasta 13 años entonces? A ver, actualmente la pena es de 10 a 13 años, incluido temas de que si se comete el delito como tal, ¿no? Si ocurre un agravante, como por ejemplo, si está la muerte causar la muerte de una persona o lesiones que pueda provocar a una persona, allí es que podría aumentar. En el caso de que ocurran muertes, allí sí la pena está prevista de 22 a 26 años. Ok. Ahora, en este país, realmente muy pocas veces, me parece, ha trascendido el procesamiento de delincuentes por este delito. Se está imponiendo una transformación de nuestro sistema de vida, de nuestra realidad en el país. Bueno, a raíz de que ya se hizo evidente en el país el tema de la manifestación de estos grupos criminales o GDO, como sean denominados, es que el gobierno ha decidido llamarlos como terroristas para que puedan intervenir las fuerzas armadas también en contra de ellos, ¿no? Cabe mencionar que, como he indicado, el terrorismo es de una u otra manera el uso sistemático del terror con la finalidad de coaccionar a organizaciones o gobiernos con la obtención de fines de índoles políticos e ideológicos. Toda vez que estos grupos ya han manifestado mediante videos que se han difundido en redes su contraposición o su estado de guerra que han declarado al gobierno y por ende al Estado, es que el gobierno los ha declarado grupos terroristas. Es importante ahora determinar qué puede pasar en el país, doctor. ¿Qué puede pasar en relación a esta gente que se creía o se manejaba a manera de delincuencia común y hoy tiene otro estatus? Ellos, ¿qué puede pasar también con el Estado en estos momentos? Estamos mediante decreto presidencial en un estado de guerra, de conflicto armado interno. ¿Qué puede pasar con ellos? Bueno, el gobierno ha declarado un estado de conflicto armado interno en el cual ha ordenado a las fuerzas armadas, sobre todo, que hagan su intervención eliminando. Al decir eliminando, o buscando un sinónimo a esta palabra, es que de una u otra manera puedan acabar con estos grupos, neutralizándolos, y al decir neutralizándolos es abriendo fuego armado en contra de ellos, o a su vez, si se logra capturarlos poniendo las órdenes de las autoridades competentes, ¿no? Cabe señalar que sería solo contra estos grupos armados y que tendría la efectividad por parte de las Fuerzas Armadas, más no en contra de delincuencia común. Hoy conocimos que uno de los más buscados en este momento, que es
Colompico, a través de las redes sociales, ha dicho que se quiere entregar porque teme por su vida. ¿Esto es un efecto del decreto presidencial? Sí, se ha conocido que efectivamente ya hay grupos GDO de que han mencionado de una u otra manera de que quieren llegar a un acuerdo de paz, toda vez que el gobierno ha activado el tema de que las Fuerzas Armadas intervengan. Esto es totalmente positivo para el país. Sin embargo, yo creo que a las alturas como estamos y de lo que ha sucedido, el gobierno no debería de ceder en ningún paso en ese sentido hasta buscar que se controlen a la totalidad de los grupos, de estos grupos o de estas bandas criminales, toda vez que no se trata de unos, sino de varios, ¿no? En el momento cuando el gobierno emitió su decreto, dio un listado y dijo que iba a actualizar ese listado para acabar justamente con todos los grupos GDO que operan en el país. Ahora, el decreto también viene, podríamos decirlo de alguna manera, como anillo al dedo, ¿no?, a la sociedad, porque comenzó a observar en redes sociales la propaganda, sí, de unas denominadas fuerzas de autodefensa en la provincia del Guayas, que decían a la ciudadanía que estaban dispuestos a acabar con delincuentes denunciados y los invitaban a denunciar ubicación, nombres, alias, datos, santo y seña de estos delincuentes para exterminarlos. ¿Hemos llegado a ese punto? Sí, lastimosamente hemos llegado a ese punto referencial o que tiene mucha coincidencia, por así decirlo, con lo que en su momento enfrentó un país vecino como Colombia, con estos grupos de defensa o antiguerrillas, ¿no? Sin embargo, dentro de un Estado de Derecho no cabe la presencia de estos grupos de defensa, toda vez que existen las Fuerzas Armadas, quienes de una u otra manera podrían, y la policía, brindar el control y la seguridad. Ahora bien, la lógica nos dice de dónde salen estos grupos de defensa y por qué motivos ofrecen seguridad y inclusive salen armados, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos hace pensar la lógica? Es de que estos grupos de defensa pertenecen o pertenecieron a las bandas también o estos grupos criminales. A su vez, las armas que estos grupos de defensa podrían tener serían las mismas armas que llegan de contrabando por parte de otros países como desde México. Entonces, de nada nos serviría a nosotros como Estado poder acoger este grupo de defensas que luego se convertirían también en grupos criminales. En Colombia pasó algo similar, ¿no? Se conformaron los grupos los paramilitares que terminaron siendo parte del negocio, ¿no? Y exterminando a los guerrilleros porque, bueno, pues les estaban haciendo competencia. Efectivamente, eso es lo que hay que tratar de evitar justamente en nuestro país. Las Fuerzas Armadas han dado, ya con las primeras acciones que han tomado, han dado buenos resultados, por así decirlo, y el país no podría para nada poder acoger a estos grupos. Lenin, tú continúas. Sí, gracias. Doctor, ¿cómo le va? Dígame una cosa, hay algunos jurisconsultos que han señalado que el establecer a estas organizaciones criminales, a estas 21 organizaciones como grupos beligerantes, pues les estaría dotando de un estatus que ellos no merecen porque son simples criminales. ¿Cuál es la lectura que usted tiene sobre aquello? Este decreto, el 111, que establece no solamente como grupos terroristas a 21 organizaciones criminales, sino que además los considera grupos beligerantes. Y hay algunos abogados que señalan que esto pues les está dando un estatus y garantías, de acuerdo a la Convención de Ginebra, que no se merecen. Y le preguntaba pues cuál es su lectura, su opinión sobre aquello. A ver, en ningún momento estos grupos podrían acogerse a algún tema de que pueda de una u otra manera considerarse beligerantes. Si bien es cierto, son grupos armados, pero se trata de grupos delincuenciales que de una u otra manera fomentan o han practicado el terrorismo, ¿no? Entonces, el querer acogerse de una u otra manera
a estos tipos de garantías que a través de instrumentos internacionales el Estado tendría, es totalmente erróneo y equivocado. No hay que llamar las cosas como son. Estos son grupos criminales, son grupos que han demostrado que de una u otra manera quieren mantener en terror a la población. Han hecho el tema de tomarse un canal, el tema de tomarse las cárceles, manifiesta de que ya caen en el tema del terrorismo y que tienen que ser tratados como lo que son. Ahora, también este tema de considerarlos, pues, así lo señala el decreto, ¿no? Más allá de lo que debería ser, tenemos los hechos y en los hechos el gobierno les da este estatus de grupo beligerante. No podrían ir a las únicas que tenemos, sino es que deberían ser remitidos a otro tipo de establecimientos. No está claro cuál. El país no cuenta con instalaciones en ese sentido. El gobierno se está metiendo quizás en camisa de 11 varas al establecer esta condición que, como usted bien decía, pues, doctor, estos grupos criminales no la merecen. Bueno, lastimosamente el Ecuador en ese sentido es un estado que respeta los derechos humanos y tiene un sistema de rehabilitación debilitado, ¿no? Entonces, si el Estado, si el gobierno no recupera el orden en las cárceles, de nada va a servir poder detener a estos individuos, procesarlos, ajusticiarlos con nuestro sistema judicial, llevarlos a las cárceles, y dentro de las cárceles también ellos van a poder hacer lo que se les dé la gana. Entonces, uno de los principales ejes que debería de tener el gobierno es retomar el control de las cárceles, tener un control exacto del SNAI. El SNAI siempre ha indicado que es un talón de Aquiles, que como tal no está operando de manera correcta, para de esa manera, pues, de una u otra manera procesarlos y que se respeten los derechos humanos de estas personas. Hola, aquí estoy, sí. Ya, doctor, le quería consultar sobre aquellos videos que circulan en redes sociales a propósito del tema de derechos humanos, en donde se puede observar, pues, a militares, a policías golpeando a algunos de los detenidos, haciendo, no sé, sometiéndolos a tratos que, según algunos, podrían ser considerados humillantes. A esta gente, pues, que mata, que amedrenta, que viola, que extorsiona. ¿Cómo procesar esto? Porque por un lado hay un sentimiento de la sociedad que clama justicia y en algunos casos incluso venganza, doctor, y por otro lado pues tenemos el estándar internacional de derechos humanos que se supone se debe respetar. Los estándares internacionales de derechos humanos nos obligan al Ecuador como partícipe y suscriptor de dichos tratados a respetar los derechos humanos de todas las personas, inclusive de las personas que hayan sido detenidas en delitos flagrantes o procesadas dentro de un delito, ¿no? A los reos. Ahora bien, dentro de eso está también el decreto emitido por el Estado, en el cual pues ha considerado estos grupos como tal, y que deberían de ser de una u otra manera por parte de las Fuerzas Armadas retenidos y todo. Entonces, mientras se siga considerando el respeto y restricto a los derechos humanos, bajo no figuras de discriminación, humillación, podríamos mantenernos dentro del tema de que se respeten los derechos humanos. Sin embargo, si estas personas no han respetado los derechos humanos de toda la sociedad ecuatoriana, pues el Estado, a través del gobierno, tampoco debería respetar sus derechos. Doctor, y el proceso de juzgamiento de esta gente, ¿cómo manejarlo? Porque sí, se los está denominando, de hecho son pues terroristas, pero a la hora de particularizar los delitos que han cometido, ¿cómo va a funcionar esto? Si pudiera explicarnos, por favor. El proceso judicial continúa siendo el mismo que en el caso de que se cometa algún otro tipo de delito de delincuencia común, ¿no? Son detenidos por parte de los policías o en este caso por parte de las Fuerzas Armadas y presentados a la autoridad, que en este caso sería el fiscal, quien va a peticionar una audiencia de formulación de cargos al juez por el delito cometido, ¿no? Una vez que comienza se da la audiencia de formulación,
En ese momento el fiscal presentará pues un parte y los elementos de convicción que tenga para poder pedir la formulación. El juez la concederá y también se analizará el tema de si cabe o no cabe la medida cautelar de prisión preventiva. En estos momentos, con lo que se está viviendo y cuando estas personas o estos grupos son detenidos, lo único que cabe es la prisión tal cual como se ha dado, excepto en los casos, por ejemplo, de un adulto mayor o de personas embarazadas, en los cuales allí se puede aplicar una medida sustitutiva a la prisión preventiva. Pero lo que cabe es la prisión y de allí el procesamiento de instrucción fiscal que durará 90 días por el delito de terrorismo, donde se recabarán todas las pruebas para demostrar que efectivamente pertenecen a bandas criminales y han cometido el delito. Luego una audiencia, después de 90 días, una audiencia preparatoria de juicio y su respectivo juzgamiento por el delito cometido. Doctor, le quiero agradecer por su tiempo y por los criterios que nos ha compartido en este día aquí en De Frente con Ojartía. Un fuerte abrazo. Gracias, Lenín, gracias a ustedes, gracias a ti también, Carola. Bien, gracias doctor por su tiempo. Nos vamos a ir a una pausa, regresamos enseguida aquí en De Frente con los Artieros.